Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Fletcher FM. Y hoy ¿a quién vamos a invitar hoy? A Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mr. Fletcher. Muy bien, gracias por otra vez invitarme. Perfecto. Bueno, como siempre, tendremos que hablar de temas. Y hoy vamos a hablar de un personaje que anteriormente, escritor, hemos hablado de él y nos han pedido que sigamos hablando de lo que ha sido su producción. ¿Quién es? ¿Y de qué hablaremos? Bueno, Mr. Fletcher, hoy vamos a hablar de El Mercader de Venecia, que es una obra de William Shakespeare. Ok. ¿Y cuándo fue escrita y dónde se desarrolla? El Mercader de Venecia es una famosa obra teatral de Shakespeare que probablemente se escribió entre 1596 y 1599 y esta se desarrolla en Venecia. ¿Y cuáles son los personajes principales? Incluye varios personajes y se centra en el comerciante Antonio, el prestamista Shylock, Bassanio, amigo de Antonio, y Portia, una rica heredera de Belmonte. Y hay mucho más también aquí en esta como personajes. ¿Y cuál es el argumento principal? El argumento principal, hablamos de Bassanio, es un joven veneciano que es amigo de Antonio. Lo visita para pedirle un dinero que necesita para poder cortejar a una mujer llamada Portia. Para ayudar a Bassanio, Antonio pide dinero prestado a un usurero judío llamado Chilo, porque él en ese momento no tenía el dinero disponible. El prestamista acepta darle el dinero, pero con la condición de que si no recibe a tiempo el dinero de vuelta, recibirá una libra de carne del cuerpo de Antonio. Ok, perfecto. Y ahora siempre vemos que las obras de Shakespeare tienen muchos actos. ¿Cuántos actos tiene este? Este tiene 5 actos. Comencemos por el primero. Vamos a comenzar por el primero. Bassanio es un amigo cercano de Antonio. Llega y expresa su deseo de cortejar a la noble y rica heredera Portia en Belmonte. Pero bueno, Bassanio está endeudado y necesita dinero para financiar estos esfuerzos. Antonio, aunque enfrenta dificultades financieras debido a que sus barcos están en el mar, se ofrece para ayudar aquí a Bassanio. La riqueza de Antonio está invertida en sus barcos, por lo que no tiene efectivo disponible. Promete pedir prestado dinero en su nombre para que Bassanio pueda viajar a Belmonte. Bassanio le revela que desea buscar ayuda financiera del prestamista judío Shylock. Aunque Antonio no tiene reservas sobre Shylock, accede a avalar el préstamo para Antonio. En una conversación aparte, Shylock expresa su resentimiento hacia Antonio y a los cristianos en general. Siempre le tiene mucho resentimiento a Antonio. Él planea aprovechar la oportunidad para obtener venganza por los insultos del pasado y decide otorgar el préstamo. Por voluntad de su padre, hablamos ahora de Porcia, debe casarse con aquel pretendiente que escoja entre 3 cofres. Uno tiene oro, otro tiene plata y un tercero tiene plomo. Y es aquel que contenga el retrato de ella. En este primer acto, se establecen los principales conflictos de la obra. La deuda de Antonio con Shylock y la búsqueda de Bassanio por el amor de Portia, junto con la tensión entre Shylock y Antonio. Y debido a la diferencia religiosa que tienen cada uno de estos. Vamos ahora a hablar del segundo acto. Resúmelo, por favor. En Belmonte, en la casa de Portia, llegan el príncipe de Marruecos y el príncipe de Aragón, que eran 2 de los pretendientes que buscaban ganar la mano de Portia. Ambos hombres se enfrentan al desafío de elegir el cofre correcto entre los 3 disponibles para ganar el derecho a casarse con ella. Sin embargo, ambos príncipes fracasan en su intento de elegir el cofre correcto. Mientras tanto, en Venecia se presenta una subtrama que involucra a Jessica. ¿Quién es Jessica? Jessica es la hija de Shylock, el judío prestamista.
Esta está enamorada de Lorenzo y Lorenzo es un amigo de Antonio. Jessica, descontenta con la vida en la casa de su padre, bueno, planea huirse con este Lorenzo. Jessica le roba el dinero y joyas a su padre y se fuga con Lorenzo esa misma noche. Los dos amantes escapan de Venecia y se dirigen a Belmonte, donde se encuentra en la residencia de Porcia. De vuelta a Venecia, Chilo sospecha de la partida de su hija Jessica y se entera de que ha huido con Lorenzo, llevándose consigo dinero y joya. Chilo se siente traicionado y enojado por la pérdida de su hija y obviamente por parte de su riqueza. Vemos que en este segundo acto avanza la trama al presentar la escapada de Jessica y Lorenzo, así como el fracaso de los príncipes en el desafío de los cofres en Belmonte. Bueno, vamos al tercer acto. Vamos al tercer acto. Este acto comienza con la partida de Basanio y un amigo del que se llama Grasanio, que estos van hacia Belmonte. Después que Basanio obtuvo el préstamo de Chilo con la garantía de Antonio, van a Belmonte, como habíamos dicho. En Belmonte son recibidos por Porcia y Nerissa, que es la doncella de Porcia. Basanio está, ansioso por participar en el desafío de los cofres, mientras que Graciano, este amigo de Basanio, se muestra interesado en la doncella de Porcia, que se llama Nerissa. Ahora Basanio elige el tercero, que es el plomo, y ese es el correcto y se compromete con Porcia. Ella le da un anillo como muestra de amor y le hace prometer que no se lo quitará. Lo mismo hace esta doncella Nerissa, que es la cría de Porcia, con Graciano y le da también un anillo. Mientras tanto, en Venecia, Antonio enfrenta una crisis financiera cuando se entera de que sus barcos han naufragado y que no podrá cumplir su deuda con Chilo. Esto aumenta la tensión, ya que Chilo insiste en su derecho a cobrar la libra de carne como pago. En Venecia, Chilo se prepara para el juicio ante el duque y otros líderes de la ciudad. Antonio se presenta ante el tribunal y acepta, su destino. ¿Qué más le puede quedar? Sabiendo que no podrá cumplir con la deuda, Chilo insiste en que se cumpla el contrato y que se le permita extraer la libra de carne del cuerpo de Antonio. El duque y los otros líderes, intentan ahí persuadir a Chilo para que muestre algo de misericordia, pero él se mantiene firme en su posición. Sin embargo, un nuevo personaje, un joven abogado disfrazado de Baltasar, se ofrece a ayudar a Antonio y a resolver el caso. En este tercer acto marca el punto culminante de la obra, con la tensión llegando a su punto máximo durante el juicio entre Antonio y Chilo. La intervención de este misterioso abogado disfrazado promete un giro a la trama en el siguiente acto. Y vamos a ver qué es lo que va a decir ahí. Bueno, vayamos ahora al acto cuarto. Vamos al cuarto acto. Este acto comienza con el juicio ante el duque de Venecia y otros líderes de la ciudad. Chilo insiste en su derecho a la libra de carne como pago de la deuda de Antonio, mientras que Antonio acepta su destino. Este joven abogado, que está disfrazado obviamente de Baltasar, en realidad, ¿quién era? Era Porcia. Porcia se había disfrazado de joven abogado. Ella entra en escena y se presenta como el defensor de Antonio. Utilizando una hábil argumentación legal, el abogado intenta convencer a Chilo de que muestre clemencia y acepte, un dinero en lugar de la libra de carne. Chilo se mantiene firme en su demanda de la libra de carne, pero el abogado señala que según la ley veneciana no se permite derramar sangre al extraer la carne, lo que hace imposible que Chilo pueda reclamar su pago sin infringir esta ley. En este momento Chilo desiste de su reclamo porque se da cuenta que eso es imposible y pide, luego el doble de lo que le debían. Pero le dicen que si no accede al cumplimiento del contrato, irá preso, salvo que done toda su riqueza. Así el duque le termina quitando sus riquezas y le da la mitad a Antonio y la mitad, se queda el Estado. En este momento Antonio dice que, le perdona su parte y le da sus propiedades a esta hija Jessica, que Chilo había desheredado por haberse fugado y casado con Lorenzo. Esta escena culmina con la partida de Chilo derrotado y humillado, mientras que Antonio y sus amigos celebran su liberación y la justicia, que prevalece en este caso.
Bueno, vamos ahora a lo que es el quinto acto. Vamos al quinto acto. El abogado y su ayudante les piden, bueno, que están disfrazados obviamente, les piden como muestra de gratitud a Baciano y a Graciano el anillo que llevan puestos. Ellos al principio no se niegan, no podemos dárselo, pero bueno, a la final se lo terminan entregando. Luego Baciano y su amigo Graciano, cuando llegan a Belmonte, a la casa de Porcia, ambos aparecen sin el anillo, por lo que, bueno, son recriminados. Al final, Porcia y Nerissa le muestran los anillos y le confiesan la verdad. Le dicen, no, nosotros estábamos disfrazados del abogado y el ayudante y estos son los anillos. En Belmont, Baciano y Graciano se casan, bueno, con Porcia y Nerissa en una ceremonia totalmente festiva donde hubo, bueno, mucha alegría y felicidad. Mientras tanto, en Venecia, Jessica y Lorenzo llegan a casa de Antonio. Se informa de que Antonio ha recibido noticias de que sus barcos han regresado con éxito, o sea que no era verdad que se habían hundido, y bueno, así restableciendo su fortuna y eliminando la deuda que tenía. Este quinto acto lo que proporciona es un cierre satisfactorio a la obra, resolviendo los conflictos pendientes y mostrando el poder del perdón y la compasión. La celebración de las bodas ofrece un final feliz y conmovedor para el mercader de Venecia. Y esto es lo que es resumen y resumen de los 5 actos del mercader de Venecia de William Shakespeare. Muy interesante, Ángel, lo que has planteado aquí en este resumen del mercader de Venecia. Aquí vemos con respecto a los 2 anteriores programas que habíamos hablado de Macbeth y de Otelo, que esos terminaban en total, pero total tragedia. Esta es porque vemos la sección, no hay ninguna tragedia. A la final vemos que, bueno, se cumple el objetivo que tenía Bassianio, que era casarse con Porcia, y en lo que le prestaba este dinero su amigo Antonio, que vemos que también tuvo problemas, pensaba que él había perdido barcos, no había perdido barcos, tiene problemas con Shylock, y bueno, a la final se soluciona todo esto. Shylock ve la posibilidad de vengarse porque él siempre se sentía muy humillado. Él decía que bueno, que por ser judío y la mayoría es cristiano, siempre lo trataron muy mal, lo tenían arrinconado, no le prestaban mucha atención por su condición de judío. Es cierto que haciendo, bueno, revisionismos históricos podemos pensar que cualquier cosa, antisemitismo, qué sé yo, lo que uno quiera, pero uno tiene que tener claro en este tipo de cosas que cuando se hacen obras de teatros o algo histórico, no podemos tener la misma visión de estos años, siglo XXI, a aquellos años 1500, 1600, no tiene sentido. Shakespeare cuando hace todo esto, lo hace con sus ideas, con lo que está ocurriendo en ese momento. Es cierto que cualquiera podrá decir que hay prejuicios, ¿no? Con judíos, como pone aquí en la obra, pero es parte de la historia de Shakespeare y tampoco hay que estarse complicando tanto, ¿ok? Así que, como siempre, te agradezco que siempre nos traigas estos temas. Siempre después un pequeño análisis de las cosas viene bien, y este sería el caso de Mercader de Venecia de William Shakespeare, que vemos que no hay tanta tragedia, de hecho no hay tragedia, ¿no? Y es muy interesante. El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Agradecer siempre tu presencia y las cosas que nos dices. Recuerden 2 cosas. La primera es que denle me gusta, compartan el vídeo y suscríbanse al canal. Y lo que habíamos dicho anteriormente en el programa pasado de tu novela Caracas 40, voy a hablar aquí, como lo dije anteriormente, que me gustó mucho y les pido a todos ustedes que escuchen que compren novela Caracas 40. Ángel, tú me dijiste que está en Amazon, que lo pueden comprar por digital o papel, ¿cierto? Sí, es cierto, Mr. Fletcher, por papel o digital lo pueden comprar en Amazon.
Ok, entonces yo oyeron a Ángel que pueden comprar esta novela. Pero bueno, volviendo al tema, gracias por esto que hemos hablado de William Shakespeare, de El Mercader de Venecia. Así que muchas gracias y hasta luego.